Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que honestamente a mí me apasiona y sé que a muchos de ustedes también, la magia de las series turcas. Y hoy específicamente vamos a hablar de un momento icónico, una escena que lo cambió todo. Estamos hablando de la relación entre Serine y Sarkaya y Atay Ulusoy. Y no solo eso, vamos a analizar un duelo impresionante. Así que si eres fan de las series turcas, si te encanta el drama, el romance y esas interpretaciones que te dejan con la boca abierta, te prometo que este vídeo es para ti. Antes de que empecemos a meternos en detalles, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo, no se perderán ningún vídeo nuevo. Estén atentos a las notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exploraciones del mundo de las series turcas. Suscríbanse, denle a la campanita y así nos mantenemos conectados. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La serie que nos ocupa hoy es Medcezir. Si no la han visto, corran a verla en serio. Es una joya, un drama adolescente con una calidad que supera por mucho a otras propuestas del género. Y en el centro de todo está la química entre Serine y Sarkaya, que interpreta a la deslumbrante Mira, y a Atay Ulusoy, dando vida a Yaman, un chico con un pasado complicado pero con un corazón enorme. La historia se desarrolla en un contexto de contrastes sociales muy marcados, con personajes complejos y situaciones que nos hacen reflexionar. Pero, ¿por qué estamos aquí? Porque Medcezir, como toda buena serie, tiene momentos que se quedan grabados en la memoria. Escenas que te hacen gritar, llorar, reír, y en el caso de la escena de la que vamos a hablar hoy, te dejan sin aliento. Así que, ¿cuál es esa escena que lo cambió todo? Es la escena del beso bajo la lluvia. Oh sí. ¿Recuerdan esa escena? Impresionante. La lluvia, la tensión acumulada, la mirada de ambos, es simplemente perfecto. Es el momento en el que Yaman y Mira, después de mucho sufrimiento y de ocultar sus sentimientos, finalmente se entregan a su amor. Pero, ¿qué es lo que hace a esta escena tan especial? No es solo el beso en sí. Es la construcción de la escena, la forma en que el director nos lleva hasta ese punto. La música, que es fundamental en Medcezir, acompaña de manera magistral. Los primeros planos de los rostros de Yaman y Mira, capturando cada emoción, cada duda, cada deseo. La lluvia que cae sin cesar, creando una atmósfera casi mágica. Y por supuesto, la actuación de Serine y Atay. Madre mía, qué química. Se nota que existe una conexión increíble entre ellos, y eso se transmite a la pantalla de una forma brutal. Ahora, ¿quién ganó el duelo? Uf. Esa es una pregunta difícil. En realidad, creo que ambos ganaron. Ganaron la escena, ganaron los espectadores, ganamos todos. Pero si tuviera que elegir, me inclinaría por Serine y Sarkaya. Y no es por desmerecer a Atay, que es un actorazo, sino porque creo que en esta escena, Mira lleva las riendas de la situación. Es ella quien, con su mirada, con su gesto, con su vulnerabilidad, guía el momento. La fragilidad y la fuerza que Serine logra transmitir son increíbles. La forma en que se entrega al personaje, la pasión que pone en cada palabra, es sencillamente admirable. Pero ojo, no me malinterpreten. Atay no se queda atrás. Su interpretación de Yaman con ese conflicto interno, esa timidez, esa intensidad, es impecable. La forma en que la observa a ella, la forma en que se entrega al beso, es igualmente conmovedor. En resumen, ambos actores se complementan a la perfección, y logran crear una escena que es un verdadero punto de inflexión en la serie. Una escena que define la relación entre Yaman y Mira y que, sin duda, marcó un antes y un después en el éxito de Medcezir. Además de la actuación y la dirección, hay otros elementos que hacen que esta escena sea tan memorable. La fotografía, por ejemplo. Los colores, la luz, la forma en que se filma la lluvia, todo contribuye a crear una atmósfera muy especial. Y por supuesto, la banda sonora. La música es un personaje más en Medcezir, y en esta escena, alcanza su punto más álgido. La canción que suena de fondo es perfecta, y le da a la escena la emotividad necesaria. Y como si fuera poco, la escena del beso bajo la lluvia no es solo un momento romántico. Es también un momento de liberación, de esperanza.
Es la promesa de un futuro juntos, a pesar de todos los obstáculos. Es la confirmación de que el amor, a veces, puede superar cualquier cosa. Es importante mencionar que esta escena no solo es recordada por los fans, sino que también ha sido aclamada por la crítica. Recibió numerosos premios y nominaciones, y se ha convertido en un referente del drama turco. Es sin duda una de las escenas más icónicas de la televisión turca, y un claro ejemplo de la maestría de los actores, los directores y todo el equipo de producción. Ahora profundicemos un poco más en los detalles que hacen de esta escena un tesoro televisivo. Para entender completamente la magnitud de la escena del beso bajo la lluvia, es crucial comprender el contexto que la precede. La serie Medcezir, como ya mencionamos, se centra en la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que tras un incidente desafortunado, es adoptado por una adinerada familia de Estambul. Este cambio drástico lo sumerge en un mundo de lujo y privilegios, pero también de complejidades sociales y emocionales. Mira Beylice, por otro lado, es una joven perteneciente a la alta sociedad, una chica deslumbrante y con un espíritu libre. Sus vidas se cruzan y a pesar de las diferencias sociales y los desafíos que enfrentan, se enamoran profundamente. La relación entre Yaman y Mira es el corazón de la serie, y su conexión se basa en una fuerte atracción y un profundo entendimiento mutuo. Sin embargo, su amor no es sencillo. Se enfrentan a obstáculos internos y externos, como las expectativas de sus familias, los secretos del pasado de Yaman y las intrigas de su entorno. La tensión romántica entre Yaman y Mira se construye a lo largo de varios episodios. Sus miradas, sus roces, sus conversaciones cargadas de subtextos, todo contribuye a aumentar la expectativa del público. Los guionistas y directores de Medcezir hacen un trabajo magistral al mantener la tensión a flote, jugando con la cercanía y la distancia entre los protagonistas. La espera, la incertidumbre y la emoción son elementos clave que hacen que la escena del beso bajo la lluvia sea aún más impactante. La escena en sí es una obra maestra de la narrativa visual. Comienza con Yaman y Mira en un momento de vulnerabilidad, enfrentándose a sus sentimientos más profundos. La lluvia, que cae torrencialmente, crea una atmósfera de melancolía y romanticismo. El sonido de la lluvia, que se mezcla con la música de fondo, crea una banda sonora ambiental que acentúa las emociones de los personajes y del espectador. La iluminación, cuidadosamente diseñada, juega un papel crucial. Los primeros planos de los rostros de Serine y Atay capturan cada expresión, cada duda, cada anhelo. La cámara se centra en sus ojos, en sus miradas cruzadas, transmitiendo la conexión innegable que existe entre ellos. Los juegos de luces y sombras contribuyen a crear una atmósfera íntima y emotiva, resaltando la tensión y la pasión que se acumulan. La coreografía de la escena, aunque aparentemente simple, es sumamente efectiva. Los movimientos de los actores, sus gestos, sus acercamientos y alejamientos, todo está meticulosamente planeado para transmitir la intensidad del momento. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se acercan lentamente el uno al otro, todo contribuye a crear una sensación de expectación y deseo. La actuación de Serine y Sarkaya en esta escena es simplemente impecable. Su interpretación de Mira es cautivadora. Logra transmitir una mezcla de fragilidad y fortaleza, de vulnerabilidad y determinación. Sus ojos, que hablan por sí solos, revelan el conflicto interno de Mira, su miedo, su anhelo y su entrega. La forma en que Serine se entrega al personaje, la pasión que pone en cada mirada, en cada gesto, es admirable. Su actuación es tan convincente que el espectador no puede evitar sentir lo que siente Mira. Atay Ulusoy, por su parte, ofrece una interpretación igualmente brillante. Su interpretación de Yaman es conmovedora. Transmite la angustia, el dolor y la necesidad de amar. Su mirada, llena de intensidad y ternura, refleja el conflicto interno de Yaman, su timidez, su inseguridad y su deseo de ser amado. La forma en que Atay se entrega al personaje, la pasión que pone en cada gesto, en cada mirada, es igualmente admirable. Su actuación es tan convincente que el espectador no puede evitar sentirse conectado con Yaman. El beso en sí es el clímax de la escena. Es un momento de liberación, de explosión de sentimientos. Es el momento en que Yaman y Mira finalmente se entregan a su amor, sin reservas ni miedos. El beso, lejos de ser un simple gesto romántico, es una declaración de amor, una promesa de futuro. Es la culminación de la tensión acumulada, la recompensa a la espera y al anhelo.
La música que acompaña la escena es otro elemento clave que la hace tan memorable. La banda sonora de Medcezir es conocida por su calidad y su capacidad para intensificar las emociones. La canción que suena de fondo durante el beso bajo la lluvia es perfecta, y le da a la escena la emotividad necesaria. La melodía, la letra y el ritmo de la canción se fusionan con la imagen, creando un momento mágico y conmovedor. La música no solo acompaña la escena, sino que también se convierte en un personaje más, enriqueciendo la narrativa y amplificando el impacto emocional. Después de la escena del beso bajo la lluvia, la relación entre Yaman y Mira Esperim da un cambio significativo. Su amor se fortalece y se enfrentan a los desafíos con mayor valentía y determinación. Sin embargo, la escena también marca el inicio de una nueva etapa en la serie, llena de nuevas complicaciones y obstáculos. La relación entre Yaman y Mira sigue siendo el eje central de la historia, y su amor es puesto a prueba una y otra vez. La escena del beso bajo la lluvia no solo es un momento romántico, sino también un momento de liberación y esperanza. Es un reflejo de la capacidad del amor para superar cualquier barrera. Es una promesa de un futuro juntos, a pesar de todos los obstáculos. Es una confirmación de que a veces el amor puede ser más fuerte que cualquier cosa. La escena del beso bajo la lluvia de Medcezir ha sido objeto de numerosos análisis y elogios. Se ha convertido en un referente del drama turco, y ha sido comparada con otras escenas icónicas del cine y la televisión. La escena ha sido elogiada por su dirección, su fotografía, su música, y sobre todo por la actuación de Serini y Atay. La química entre ellos es innegable, y su conexión se transmite a la pantalla de una forma muy especial. La escena del beso bajo la lluvia de Medcezir no solo es recordada por los fans de la serie, sino que también ha sido aclamada por la crítica. Recibió numerosos premios y nominaciones, y se convirtió en un referente del drama turco. Es sin duda una de las escenas más icónicas de la televisión turca, y un claro ejemplo de la maestría de los actores, los directores y todo el equipo de producción. La escena del beso bajo la lluvia de Medcezir es un ejemplo de cómo el drama turco puede tocar el corazón de la audiencia y generar un impacto emocional duradero. La escena es un testimonio de la calidad de la producción turca, y demuestra la capacidad de los actores turcos para transmitir emociones y conectarse con el público. La escena del beso bajo la lluvia de Medcezir es un tesoro televisivo que merece ser celebrado y recordado. Además de los elementos técnicos y artísticos, es importante destacar el impacto cultural y social de la escena. La escena del beso bajo la lluvia generó un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de la serie compartieron sus opiniones y emociones, y la escena se convirtió en un tema recurrente. La escena fue elogiada por su belleza y emotividad, y también generó controversia, ya que algunos consideraron que era demasiado explícita. La escena del beso bajo la lluvia también tuvo un impacto en la industria del entretenimiento turca. La escena inspiró a otros directores y guionistas a crear escenas similares, y contribuyó a elevar la calidad de la producción turca. La escena del beso bajo la lluvia también ayudó a popularizar la serie Medcezir a nivel internacional, y a aumentar el interés del público por el drama turco. La escena del beso bajo la lluvia de Medcezir es un ejemplo de cómo el drama turco puede trascender las fronteras y conectar con audiencias de todo el mundo. La escena es un testimonio de la calidad de la producción turca, y demuestra la capacidad de los actores turcos para transmitir emociones y conectarse con el público. La escena del beso bajo la lluvia de Medcezir es un tesoro televisivo que merece ser celebrado y recordado. Y con todo esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Analizar esta escena ha sido un placer, y espero que les haya dado una nueva perspectiva de la magia de Medcezir y de la impresionante actuación de Serini y Atay. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad. ¿Qué les pareció la escena del beso bajo la lluvia? ¿Están de acuerdo conmigo en que es icónica? ¿Quién creen ustedes que ganó el duelo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Hasta la próxima. Chao, chao.